Hola, ¿qué tal? Soy Dora Villalobos Mendoza y esto es Ecos de Mirabal, periodismo con perspectiva de género. Ya estamos martes 20 de enero de este 2015 y seguimos con estos programas especiales que estamos haciendo durante varios días para, pues recibir las denuncias de varias mujeres. Son varias las mujeres que están denunciando al juez cuarto de lo familiar, Carlos Espino. Y no es una denuncia cualquiera, es una denuncia muy seria. Lo están acusando a este juez, hay una denuncia penal y hay muchas denuncias públicas, lo están acusando de ser parcial, de afectarlas a las mujeres en sus procesos de divorcio, en sus procesos que tienen con sus exparejas, en la guarda y custodia de sus hijos y de sus hijas. Los están acusando de quitarles a sus hijos, a sus hijas y entregarlos a sus maridos, esto a pesar de que ellas son mujeres que han sufrido violencia. Entonces, bueno, decidieron estas mujeres, algunas de ellas alzar la voz, llegar incluso hasta la demanda penal contra este juez. Esto no ocurre todos los días, no es común que se le acuse a un juez de manera penal o públicamente. La verdad es que son tantos los casos y tantas las mujeres afectadas que bueno, decidieron hacer algo y bueno, el programa por supuesto la recibe con muchísimo gusto. Y hoy viene una de ellas, Miriam Rivas. Déjeme y le presento porque además viene acompañada de una psicóloga y me da mucho gusto recibir aquí. Déjeme le presento, aquí junto de mí está Miriam Rivas. Ella es una de estas mujeres, le decía yo, que está denunciando al juez cuarto de lo familiar y nos viene a contar su historia. Ahorita nos dice por qué es lo que pasa en su vida, qué ha pasado en su vida, que está inconforme con la actuación de este juez. Y me da mucho gusto recibir también aquí a Dania Alderete. Dania es psicóloga, ella trabaja ahí en el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres y tiene también consulta particular, y bueno, es una de estas psicólogas, junto con todas las de ahí del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, que atiende con visión de género. Entonces, es una psicóloga que ha venido aquí muchas veces y que tiene pues mucha experiencia en la atención, y yo te agradezco, Dania, que vengas y acompañes a Miriam. Tú la has estado atendiendo, porque hay que decir, y al final yo creo que esa va a ser la conclusión, hay que decir que todas estas mujeres que vienen aquí y están hablando ya con usted, le están contando su historia, pues no lo hubieran hecho y no podrían hacerlo cuando ellas empiezan este proceso, cuando ellas se atreven a divorciarse, cuando ellas se atreven a dejar la violencia, cuando ellas se atreven a separarse perdón, de sus parejas. Ahorita usted las ve bien y las ve tranquilas, las ve hasta empoderadas, porque tienen un proceso terapéutico. Ahí en el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, esa es la clave. Las mujeres, para que puedan sobrevivir a la violencia, para que puedan salir de la violencia, para que puedan denunciar, para que puedan llevar sus procesos penales, para que le entiendan, tienen que recibir terapia, porque son mujeres que la violencia las deja muy débiles en su estima, con muchos problemas, y entonces tienen que tener procesos terapéuticos para poder enfrentar estos problemas que son muy graves. Bueno, Miriam es una de ellas, y todas las que han venido y que van a seguir viniendo aquí son mujeres que están pasando y que por estos procesos terapéuticos, y que algunas psicólogas, ayer estuvo Rosina, ahora viene Dania, las están apoyando. Entonces, bueno, yo te agradezco. Y antes de empezar, Miriam, yo te reconozco, yo quiero insistir mucho en eso. Yo sé que no es fácil para ti estar aquí sentada frente a las cámaras, de por sí enfrentan violencia con sus parejas durante tanto tiempo, luego enfrentan doble violencia, son revictimizadas allá en los juzgados, donde las obligan a declarar y donde están reiteradamente y donde no les hacen justicia, y luego se ven obligadas todavía a venir a los medios a denunciar para que les puedan hacer caso. Entonces, es la verdad, yo entiendo que es de mucha valentía, y yo te reconozco y me da muchísimo gusto, y me parece que hay que hacerlo así. Me parece que a veces no queda otro remedio y entenderlo es bueno. A mí, bienvenidas las dos. A mí me gustaría, Miriam, que empezáramos para que la gente conozca bien qué pasa, porque es que tú estás aquí frente a las cámaras haciendo esta denuncia pública, que nos cuentes un poquito tu vida. Yo veo una joven mamá, pues muy jovencita, guapa,
lista, y entonces nos preguntamos qué pasa, por qué a una mujer así como tú le pasan estas cosas, por qué sufre violencia, cuándo te casas, con quién te casas, qué pasa en tu matrimonio, por qué te separas, y luego me empiezas a contar tu odisea jurídica, ¿no? ¿Te parece? Bienvenida. Bueno, buenos días, muchas gracias. Voy a hacer un resumen breve. Sí. Yo me caso en el 2006. Conozco a esta persona, el padre de mis hijos. Claro, como todo matrimonio, los primeros años fueron amor y dulzura. O enamorada uno no se da cuenta realmente de qué tipo de violencia estás tratando. Yo empiezo, ¿verdad?, a decir y a tolerar gritos. Hoy no te salió rica la comida, mis uniformes no están planchados, vienen los hijos y ahora dedícate nada más a los hijos. Y es ahí donde uno empieza a agachar la cabeza, como tú no sales a la calle, tú no eres la que aportas el dinero, tú no eres la que trabajas, entonces tienes que agachar la cabeza y decir, bueno, pues es el que manda. Y venimos de unas familias con mucho poder de hombres, machismo. Entonces, pues no te queda más que decir, bueno, pues ahora me aguanto, ¿verdad? Ya yo lo elegí, ya me quedo aquí. Cuando yo empiezo a ver que ya esto no está bien es cuando él ya no me permite ir con mi mamá. Ya me hace apagar el teléfono. Me exige cosas, ya no me las pide ni un por favor. Entonces me las haces porque me las haces. Y si no, pues te dejo de hablar. O si no, pues a ver quién te da de comer. O a pedirle de decirle, ya no tengo zapatos. Espérate porque necesitamos gastos primero. Te van hacia un lado. Ya mis hijos, tengo 2 hijos, ya cuando ellos dos ya están grandes, empiezo a salir más y él empieza a enojarse, busco trabajo. Mi niña se me enferma de una infección de vías urinarias y es donde me dice él, con una fregada, o te dedicas a la casa o andas de canija en el trabajo, porque lo que es para ellos es andar de canija en el trabajo, no es un valor, un mérito. Entonces digo, bueno, pues si yo venía de padres divorciados, dije yo, no quiero que mis hijos vuelvan a pasar lo que uno pasó. Entonces entra ahí como que tus sentimientos los guardas y sacas ahora por tus hijos. Y es cuando empiezo yo a decir, bueno, pues sí, yo también valgo, yo también siento. Y vuelve a agachar uno la cabeza. En el 2007, 8, como en los 2010, me doy cuenta que estoy enferma del virus del papiloma humano. Es donde yo ya no, mi mamá habla conmigo y me dice que esto no puede seguir. Entonces ahí es donde yo hablo con él, lo enfrento. Y él dice, no sé, tú eres la que andabas de canija, ¿verdad?, en el trabajo. Entonces digo, ¿pero a qué horas? Si yo iba por mis hijos, guardería, escuela, casa y ya. Él se escuda y se escuda, me hacen un cono. Tiene que ir con un proceso médico que él no lo acepta, no se cuida. Me obliga a tener relaciones con él a pesar de recién operada. Operación que no funcionó hasta el año siguiente, me tienen que retirar la matriz. Me retira mi matriz, entonces es donde yo digo, ya basta. Ya me humilló demasiado, ya no puedo con esto. Entran mis hermanas, mi familia, mis madres, porque es mi madre, mi abuela y mi mamá. Y es donde dice, ya no puedo. Te acobija y sales adelante. Es donde me dice, tienes que poner un hasta aquí. En este caso tu familia juega un papel importante porque a veces las familias abandonan a las mujeres y les dicen, es tu suerte, ahí te ves, pero en tu caso tú sí tienes apoyo de tu gracias mamá, a Dios, de tu abuela, ¿no? De mi madre, de mi abuela. Porque si no, ¿quién sabe? O sea, que en este caso tienen o sea, si te abandonan igual y no tienes fuerza
tú Sí, solita, ¿no? O sí, sea, porque llegas a un grado de depresión, de decir, estoy sola contra el mundo, no hay nadie, y hay mujeres que ahí se quedan con su Sí, víctima sí, hasta que las mata. Hemos sí. sabido de muchas mujeres. Gracias a Dios yo tuve y tengo una familia y mis hermanas que me han apoyado mucho. ¿Qué pasa? ¿Qué haces a partir de ahí? ¿Te vas de la casa? ¿Qué haces? No, meto un ¿Ves un abogado? voy al Centro de Derechos Humanos. ¿Cómo sabes? ¿Cómo llegas al Centro de Derechos Llego Humanos de ahí las Mujeres? porque ocasionalmente yo pasaba por ahí y en ese descuido que yo dije, ya estoy desesperada, ya no sé qué hacer, cómo Dios te va poniendo los medios. Y yo iba en el camión llorando, desesperada, porque acababa de recibir una demanda de guardia y custodia. Me demanda el padre de mis hijos por guardia y Él custodia. te demanda primero, Él antes me de demanda. que se separen, antes de Sí, nada. él me ya llevaba. Él llevaba caminito. Ya camino. ¿Y tú no sabías? No sabía. Entonces, yo iba desesperada, entonces yo volteo para allá, porque el camión pasa por ahí, y volteo para la derecha, y digo, esta es mi salvación. Me bajo y toco la puerta, y en cuanto toco la puerta me sentí cobijada. Es una institución que te llena mucho. ¿Cuándo llegas allá? ¿En el 2010? Llego en el 2012, con ellas, y empezamos a trabajar. Llego desesperada pidiendo ayuda porque él me quería quitar a mis hijos. Antes de que se separen. Es decir, todavía estaban No, juntos. ya no estamos juntos. Tú te vas. Él se va, él le digo tú que le sí, dices que se vaya. que se vaya. Yo agarro sus cositas, se las pongo en la puerta, cambio llave, cambio todo y se va él. Entonces, es una manera de presionar, supongo, ¿no? O sea, de decir, te quito tus hijos a ver si no me dejas volver. Es cuando yo digo, ya basta, ya no, yo me cambio chapas, mi padre, gracias a Dios, me estuvo apoyando mucho, me cambió chapas, me cambió todo, y es donde yo ya me armo de valor y voy y pongo la denuncia porque él va y me agrede a la casa. Para esto vamos a justicia alternativa. Es algo que yo digo que no debe de pasar. Claro que no. Cuando ven a una mujer ya golpeada, yo iba con lesiones. ¿Él te golpeó? Él me golpeó ese día, me zarandeó, me estrujó, me dañó el cuello y me daba moretones. Y me mandan a justicia alternativa. Es ilegal, porque la justicia alternativa no entra a mediación. Cuando yo entro a justicia alternativa, la persona de ahí me dice, pero de una vez te entrego tu citatorio, porque tienes un citatorio por lesiones. Él me demanda por lesiones. A los días me llega la demanda de guardia y custodia, y es donde yo busco a derechos humanos, y es donde yo llego, y ahí las muchachas me acogen, me apoyan, me empoderan con sus talleres legales, y es donde yo empiezo a habilitar la violencia que él generaba hacia mí. Hasta entonces te das cuenta que eras víctima de violencia. Sí, ya con que yo decía, es que él está bien con que me empuje, con que me aviente el plato, con que me diga que la comida no sirvió. Entonces ahí te hacen ver la violencia que genera uno y que no la ve uno. Exacto. ¿Qué pasa, Dania? Bueno, no sé desde cuándo tú empiezas a apoyar a Miriam, pero aquí hemos hablado tanto yo en estas entrevistas que estamos haciendo, siempre digo que cuando ustedes vienen, las psicólogas aquí del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, del Instituto Chihuahuense de la Mujer, vemos estos casos como teoría, es decir, siempre decimos, la violencia económica es así, ya está, la violencia psicológica es así, los gritos, etcétera, etcétera, pero esta es la realidad, ¿no? La realidad de lo que aquí decimos, porque cuando aquí lo comentan ustedes, cuando aquí lo platicamos, es así, o sea, así es como lo entendemos, ¿no? Luego, adelante. Bueno, el caso de Miriam es un caso sin duda paradigmático. Para mí es un caso de éxito porque tú lo comentabas al inicio de este programa, no es sencillo para ningún ser humano ventilar su vida privada, pero mucho menos cuando esa vida privada
viene de un contexto violento, donde tú te tienes que presentar como víctima. En este caso, y lo hemos comentado Miriam y otras cámaras, lo reivindicador que es para las mujeres tener un espacio donde ellas puedan por primera vez asumir esta postura, donde puedan decir su verdad, y en sí mismo el hecho de estar aquí en tu programa ya es terapéutico para ellas, ¿no? Sí. El caso de Miriam, te digo que fue paradigmático y de éxito, porque creo que ha sido de los casos más complejos que se han llevado en CEDEM, donde la estrategia psicojurídica jugó un papel fundamental. En la mayoría de las instituciones no hay estos puentes de comunicación entre las terapeutas de las mujeres y las representantes legales. Por lo general son procesos que van desfasados. Y algo que se cuida mucho en CEDEM es que el mismo proceso de justicia, de búsqueda de justicia de las mujeres, sea reparador y sea terapéutico en sí mismo. O sea, cómo evitar la revictimización, ¿no? Cómo hacer que este proceso de justicia no sea el que cause más estragos. Entonces, Miriam, yo la conozco cuando viene a un grupo de autoestima en CEDEM que yo manejo, donde la mayoría de las mujeres que vienen acá tienen antecedentes de violencia familiar. Miriam llega y desde un inicio pues yo veo cómo viene de una historia que la ha hecho resiliente. De pronto tenemos la imagen de las mujeres en situación de violencia como mujeres sumisas, mujeres que no se defienden, tímidas, introvertidas, y no necesariamente. Yo me topé con una Miriam proactiva, activa, alegre en el grupo, digo, era así como la lucecita de las compañeras, y entonces esto se debe a que viene de una historia que la hizo fuerte. La resiliencia es esta capacidad de poderse sobreponer a la adversidad, y creo que mucho del éxito que Miriam ha tenido en obtener lo que ha conseguido hasta hoy, porque luego ahorita me gustaría que nos siga sigue, platicando que no ha sido sencillo el proceso que ella ha recorrido, pero la clave ha sido en que ha tenido un proceso integral, no solo de asesoramiento legal, sino espacios grupales, individuales, donde hemos podido ir elaborando, ¿no? Ponerle nombre a lo que ha ocurrido y fortalecer todo eso que se debilita, como bien dijiste, cuando alguien vive violencia. Así es. Si les parece, nos vamos a un corte y volvemos para que Miriam nos siga contando el resto de su historia. Vamos a un corte y venimos rapidito. Regresamos, estamos en Ecos de Mirabal y estoy platicando con Miriam Rivas y con Dani Alderete. Dani Alderete es psicóloga ahí del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, y Miriam es una de estas mujeres, son varias las mujeres que han estado acá y vendrán más, que están denunciando al juez cuarto de lo familiar, a Carlos Espino, como pues un funcionario que está actuando mal, que está actuando con parcialidad en perjuicio de ellas, una persona que no está haciendo bien su trabajo y que les perjudica en la vida, en los procesos legales que tienen ahí estas mujeres. Concretamente, la mayoría coincide en que él les ha quitado la custodia de sus hijos y se las ha entregado a los maridos o ex maridos, y entonces no es un caso, son varios casos. El juez cuarto de lo familiar está demandado penalmente. Es una denuncia, una demanda que le vamos a dar seguimiento y que le estamos dando seguimiento aquí. Y bueno, Miriam viene a contarnos, nos está contando su historia. Otra vez te agradezco, Miriam, que estés acá. Y bueno, nos quedamos en que llegas al Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, que llegas así como casualmente, como ahora sí que por azares del destino vas a caer a las mejores manos. Porque hay que decir, y yo esto lo reitero y lo insisto mucho, en que por supuesto que hay muchos abogados y muchas abogadas buenas, por supuesto, y bueno, está la ciudad llena de abogados, de abogadas. Muchísima terapia, muchas psicólogas con todas las buenas intenciones del mundo. Pero para manejar estos casos de violencia se requieren abogadas, abogados, psicólogas que sí tengan visión de género. Es muy importante que las mujeres de veras vayan a buscar
profesionistas que tengan esta especialidad, que conozcan, que manejen, que estén capacitadas en visión de género, y el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres o el Instituto Chubovense de las Mujeres, el CAPSI, son estas instituciones y además son gratuitas, le dan el servicio gratuito, son estas instituciones donde le van a dar este servicio integral, le van a dar un buen servicio, entonces sería bueno que si se ofrece usted busque a estas instituciones. Tú llegas tienes como buena suerte dentro de lo que cabe en el terreno o en una familia que te apoya, tu mamá, tu abuela, tus hermanas, y luego vas y caes al Centro de Derechos Humanos de las Mujeres justamente con las abogadas y las psicólogas más capacitadas en el tema en Chihuahua. Te cobijan, te capacitan, vas a talleres, entiendes la problemática y luego. Yo digo que es una parte fundamental los talleres legales que se imparten los miércoles, y es donde te hacen y te empoderan y te ayudan a llevar tu caso, y qué mejor, como dice la licenciada Irma, que tú seas tu propia licenciada. Tú eres la que te vas a encargar de llevar tu caso, de revisar tu expediente día a día. Es muy difícil. Tengo un niño con TDA, toma medicamento controlado, y darte tiempo todavía aún para ir y a moverle todos los días como cuchillito de palo a los juzgados, a las terapias del niño, a mis terapias, porque he comprendido el día de hoy que si uno no está bien, tus hijos no van a estar bien. Exacto. Entonces, ¿qué pasa en el terreno jurídico? Llegas demandada, sí, por la custodia, te quieren quitar a tus hijos. Sí, yo tengo una demanda por lesiones, me demanda este tipo cuando él me agrede, me defiendo yo, le hago unos aruños, él va, se toma fotografías, presenta fotografías, me demanda por lesiones y luego me demanda por omisión de cuidados. Y luego me demanda por la guardia y custodia de mis hijos. Él le gano en la demanda que yo no estoy apta económicamente primero, y luego que no estoy apta para cuidar a mis hijos psicológicamente. Y es donde entra la licenciada y me acobija, me asesora, hace estrategias legales para que él no me quite a mis hijos, porque la primera cosa que hizo el licenciado Carlos Espino, él van y me entregan los actuarios a mi casa la demanda, pero sobre la demanda ya van hora y días fijados para convivencias, sin antes escucharme a mí. Si yo estaba de acuerdo, los horarios que había fijado eran horarios de clases, y sin saber que yo tenía un niño con un problema. O sea, le dan convivencias a él. Sí, en lo que él va y me dice, señora, esta es su demanda, pero aquí en su demanda dice que martes, jueves y viernes, de 11 de la mañana a 3 de la tarde, va a venir el papá por ellos y se los va a llevar. Dije, momento, pues a mí a qué horas me notificaron que si yo estaba de acuerdo con eso. Es donde yo ya llego con la licenciada y me dice, claro que no. Y es donde me vuelve a demandar el señor por retención de menores. Me demanda por retención de menores porque yo no se los presto. Si yo hubiera accedido a todo lo que yo ahorita estuviera como muchas compañeras más sin mis hijos. Me arriesgué, me dijo la licenciada, tú sabes, te la juegas y no se los prestas. Fueron estrategias legales. Y conforme uno también se tiene que armar de valor y decir, ¿soy yo y mis hijos? O yo y después veré si veo a mis hijos. Y es así donde empieza el problema legal, y desde ahí pues se vienen muchas irregularidades en el proceso. Como con la pericial que me hicieron en mes de octubre, también salió mal. Entonces no puede ser posible que en los juzgados no tengan una visión de género. Cuando te hacen una pericial es volverte a recordar todo otra vez. Y ellos no tienen ni tacto ni cuidado en las preguntas que te hacen, ni a ti ni a tus hijos. Entonces no puede ser posible que no tengan una persona capacitada para eso. Entonces, ¿tú sigues, tu caso sigue en el juzgado cuarto de lo familiar? Sí, sigue en lo cuarto de lo familiar y está en la segunda sala civil.
gracias a la licenciada, a Dania, a Leti, se suspendieron visitas. Esto viene a caer porque mis hijos el 12 de octubre caen los dos enfermos, los tengo internados y caigo en y él va y me demanda, en ese proceso va y me demanda por omisión de cuidados. Entonces, yo digo que si yo no hubiera tenido a Dania allí, me hubiera deshecho. Fue un proceso muy difícil. Estamos hablando de este octubre Sí. apenas, sí. Sí, mis dos hijos caen ahí enfermos, uno por bronconeumonía y la niña por infección de vías urinarias, y él se agarra de ahí, que yo fui una mala madre. Que no los cuidas, que por eso se enferman. Sí, y se agarra de ahí, y es donde va y me hace un escándalo en el hospital. Entonces es donde te vuelves a caer, ¿verdad? Entonces sí es muy importante que estés de pie, porque pues estaba tu hijo, los dos enfermos, y todavía él otra vez hostigándote ahí. Y todavía va y te dice que tú tienes la culpa. Entonces sí tengo varias demandas por él, porque no se ha dado por vencido de quitarme a mis hijos. Gracias a la licenciada, a Dania, a Leti, ahorita no los está viendo. No los está viendo, y este proceso me ha ayudado mucho porque me he levantado y he levantado a mis hijos. Este inter de donde él no genera ya violencia, porque en las convivencias se generaban violencias. Sí llegó a haber convivencias. Hubo convivencias supervisadas con no personas adecuadas, que es lo que comentaba la vez pasada, que el magistrado, no sé, ¿verdad?, en qué aspecto fue que tomó la decisión de tomar visitas supervisadas, pero no se fijan en las personas en que van a supervisar la visita. Entonces, una de las chicas que va de ahí de la segunda sala, me entregan a mi niño, y el niño va muy agresivo. Entonces, yo digo que el papá de mis hijos y esta persona llevaban como un complot ya, porque cuando él llega, me dice, el niño viene muy decelerado, muy desequilibrado, dice, es mejor que yo me lo lleve, que pase la noche conmigo. Entonces se acerca al actuario y me comenta, sí señora, es muy bueno que se lo lleve, porque vea cómo está el niño. Entonces le digo yo, sí, está bien. Me meto yo y le hablo a la licenciada y le digo, está pasando esto. No lo vas a dejar que se vaya. Entonces salgo yo y le digo a la actuaria y al papá de mis hijos, no te lo llevas. Y la actuaria se me va encima. Y me dice, y me apunta con el dedo y me dice, el niño está así por su culpa. Usted es una muy mala madre, porque usted no permite que se lo lleve. Entonces te quedas pasmada sin hacer nada. O sea, dice, bueno, si es la que viene a supervisar la visita y es la que te agrede, ¿qué esperas entonces del agresor? Si le dan palmaditas cuando uno necesita que a uno lo cobijen, no que le den todavía igual con el que te está acosando. Entonces sí es algo muy injusto. Sí. Es algo muy injusto, y tanto te lo dicen que llegas a creerte que eres una mala madre. Y es donde, pues, si yo no hubiera tenido la ayuda psicológica, yo creo que hasta yo se los hubiera entregado al papá de mis hijos. Sí, porque llegas a pensar, se llega a pensar, Dania, supongo, Sí. ese es un proceso complicado donde las mujeres realmente piensan que son malas. Claro, yo le pido a Miriam, antes de empezar el programa, su anuencia para compartir cómo es que llega Miriam a terapia. Llega una Miriam devastada, con un sentimiento de culpa enorme, porque realmente ella llegó a creer que estaba haciendo una mala función como mamá. Sí. Nuestro acompañamiento con Miriam ha sido en dos sentidos. Miriam actualmente tiene el acompañamiento mío como terapeuta de base, pero además vamos intercalando sus sesiones con la licenciada Leticia Loya, que ella es como la experta en el tema de TDA, y es quien ve al hijo de Miriam, y entonces nuestro trabajo ha sido ayudarle a Miriam a comprender dos cosas. En primer lugar, una mujer que está en situación de violencia
va a tener graves dificultades para ejercer funciones parentales saludables. Ser mamá de un niño de 6 años ya es difícil. Cuando estás deprimida, cuando tienes ansiedad, cuando estás con miedo, cuando vives con la tensión, con la presión de un proceso legal encima, con la dificultad del aspecto económico, que es otra cosa que de pronto los generadores de violencia utilizan para controlarlas vía distancia, difícilmente tú puedes cumplir con tus funciones como mamá. Pero además a eso agrégale que un niño con TDA que no ha recibido un tratamiento adecuado, porque además en este caso, digo, Miriam, más adelante quizás nos platicas de esto, el papá del niño no aceptaba esta condición del menor. Entonces, un niño con TDA tiene ciertos rasgos, son inquietos, tienen problemas en la escuela, pueden verse como niños conflictivos, hiperactivos, rompen cosas, desacatan la autoridad, especialmente de su cuidadora primaria. Y entonces en ese contexto lo que sucede es que la expareja de Miriam toma estas características del niño para atacarla, ¿no? Y para decir que no es parte de un problema de TDA, sino de las malas prácticas de crianza que ella estaba haciendo hacia los hijos. Entonces, cuando la otra psicóloga y yo nos sentamos a platicar, pues diseñamos, ¿no?, una estrategia terapéutica donde identificamos lo que Miriam necesita. Y entonces, en este momento los objetivos que todavía seguimos son muy claros. Seguir facilitando la recuperación psicoemocional de Miriam, porque son procesos largos, al menos los 2 siguientes años Miriam tendrá que seguir con terapia, pero además ella necesita un entrenamiento específico para poder adquirir otro tipo de herramientas y ser mamá de un niño de TDA, porque no es sencillo. Y entonces Miriam comprendió al final de cuentas que pues no estaba haciendo una mala función, ¿no? Al contrario, hizo una excelente función con los recursos que podía, y esto fue clave para poder pedir una audiencia al magistrado, que tenemos que decir que nos escuchó después de un largo andar de las abogadas de CEDEM y de Miriam. Llegamos a esta instancia como último recurso a hablar, y las 2 psicólogas vamos y le exponemos lo que estamos observando, ¿no? Y algo que yo le digo al magistrado con mucha claridad es que Miriam no va a poder avanzar ni va a poder ser la mamá que sus hijos necesitan mientras ella siga recibiendo violencia a través del proceso legal. Y entonces creo que esto que comenta Miriam es importante. Hay 2 tipos de profesionistas que están entorpeciendo el acceso de justicia de las mujeres. Uno, por desconocimiento, por falta de capacitación, donde simplemente no saben distinguir quién es el agresor y quién es la víctima, y no pueden hacer una lectura objetiva de lo que está sucediendo, condenan a las víctimas y protegen a los victimarios, pero también hay personas que están protegiendo y siguiendo otro tipo de intereses que no tiene que ver con la protección de los derechos humanos, ¿no? Por eso la importancia de estos espacios. Sí, exacto. Yo coincido. Una cosa es, porque sí es cierto, que les falta capacitación a los operadores, es decir, a los jueces, a los magistrados, a las actuarias, a los actuarios, a todo el personal del Poder Judicial, sí les falta capacitación, mucha capacitación en muchas cosas, en derechos humanos y en género, por supuesto que les falta capacitación, pero otra cosa también es que luego atienden intereses, ¿no? Intereses políticos, intereses económicos, diversos intereses, y entonces, bueno, pues no es posible. Por un lado, el hecho de que no tengan capacitación no justifica, pues que se capaciten, ¿no? Tienen la obligación de capacitarse, ahí están las leyes, simple y sencillamente tienen que cumplir las leyes, porque afortunadamente tenemos buenas leyes. Hay una ley específica, muy específica en Chihuahua, es una ley estatal, para que los funcionarios, para que todo mundo pueda combatir la violencia contra las mujeres, para que erradique la violencia contra las mujeres, para que atienda a las mujeres con violencia. Es decir, ahí están las leyes, ¿no? Hay lineamientos internacionales, y entonces lo demás es pretexto. Y el asunto de los intereses, pues hay que denunciarlos. Sí. Tu situación actual, Miriam, entonces es, ¿sigues en medio de procesos legales? Sí. O sea, ¿siguen los procesos legales? Sí, ya estamos por terminar, pero aún el juez
no se ha fijado una pensión justa. Lo que le decía yo a Dania, que me siento un poco desesperada porque mi niño tiene que tomar terapias y el juez no voltea a ver eso. O sea, dice, con esa pensión que te damos tienes que sabastar alimentos, ropa, escuela. ¿Cuánto te da de pensión? Es un 40% de su sueldo. Imagínate. Hay quincenas que son de 300 pesos y tienes que hacerla renta, agua, luz, transporte, terapias, escuela, medicamentos si se enferman. O sea, hay quincenas de 300 y quincenas Y hay quincenas de 1,500. Ya. ¿Él trabaja? ¿Dónde trabaja? Él es empleado de Comisión Federal de Electricidad. Okay. No tiene tan peor trabajo. No tiene, entonces no sé qué estaba pasando ahí internamente. No creo que un trabajador de comisión le paguen 300 pesos a la quincena, ¿verdad? Entonces no sé qué estará pasando ahí. El juez no sé qué estará haciendo. Igual yo me acerco al juez y le digo, aquí está el expediente de mi hijo, no es un cuento, porque él dijo que era un cuento para yo sacar más dinero y provecho de esto. Que un 40% es bajo. Sí. Es decir, entiendo que él también tendrá que pagar su agua, su luz, su teléfono, sus cosas, pero es él contra 3 personas o contra 2 personas, ¿no? Yo aquí, y lo veníamos comentando rumbo al programa, esto es sumamente injusto. En un sistema patriarcal se asume que una mujer que está a cargo de sus hijos, el 100% de lo que ella perciba tiene que ser destinado a los hijos, ¿no? Y veíamos como el ejemplo absurdo de decir, es como si tú percibieras un salario y tú como mamá y cuidadora de tus hijos dijeras, a mis hijos solamente les voy a dar el 40% de lo que gano, ¿no? Entonces, lo demás me lo gasto. Exacto. Yo. Y en el caso de los padres que están en este proceso de custodia, todavía tienen como el descaro de regatear, ¿no? Sí. De regatear. Sí, el 40% y lo regateo. Sí. Lo regateo. Estamos hablando, bueno, sigues en esto, ¿ya no hay temor de la custodia? Sí, todavía, porque hasta que el juez no diga, ¿sabes qué? La custodia es completamente tuya, ahorita yo la tengo provisional. Es provisional, tiene que ser definitiva. Tiene que ser definitiva. Tiene que ser definitiva. Estás en un proceso legal para que la custodia sea definitiva. Que ese sería el objetivo legal, ¿no? Legal. Y una buena pensión alimenticia, que sí. Eso es. Nunca, no ha habido, yo sé que es complicado, pero bueno, se están empezando a dar la posibilidad de que los generadores de violencia vayan también a terapias. Él nunca ha mostrado interés, nunca lo hablaste, nunca le dijiste, oye, ve, atiéndete, ahí busca donde te den terapia, es decir, no hay interés de él, de esa posibilidad. No, de hecho él nunca, y no me dejarán mentir los doctores del hospital que siempre me ven acompañada, solamente yo y mis hijos, ocasionalmente ahora le tocó cita con la psicóloga del hospital y dice, ¿y el papá? Digo, pues brilla por su ausencia, él no le interesa, él no quiere, entonces pues no se le puede obligar. Claro. No se le puede obligar, entonces se le está obligando ahorita legalmente por la licenciada Dania y el magistrado que las escuchó en lo que yo estaba con mis hijos enfermos, que para convivencias tiene que tomarse el terapia y no nada más para tratar a mi hijo, sino también para poder convivir conmigo, porque al ir a leer a mi casa pues va a tener que convivir conmigo, ¿verdad? Sí. Entonces cada vez que iba era puras agresiones, entonces ahí solamente, pero porque ya se le están exigiendo legalmente. Qué bueno. Qué bueno. Así es como tienen que ser los operadores de justicia, o sea, los jueces y los magistrados. Es decir, a ver, porque está bien que conviva con sus hijos, pero no es cualquier convivencia. Aquí es donde yo te digo que ha sido un éxito la estrategia psicojurídica, donde buscamos la forma de ir y conjugar como sus derechos desde las leyes que nos protegen, pero también desde el ámbito psicológico poderle dar más elementos al magistrado para que comprendiera lo que estaba pasando. En este sentido hubo una respuesta favorable, y gracias a esa respuesta es que Miriam pues ha tenido más tranquilidad en este tiempo. Una condición que el magistrado determina es que este señor tiene que ir a terapias, pero aquí la preocupación que todavía está latente es el tipo de terapia que él esté tomando.
Sí. No basta ir con cualquier psicóloga o psicólogo, sino que en casos de violencia familiar donde hay antecedentes de que el hombre es generador de violencia, la terapia tiene que ser específica, llevada por un especialista en violencia familiar y, muy importante, que demuestre que tiene estudios donde ha logrado incorporar una perspectiva de género. De lo contrario, se convierte en terapias donde los hombres van y recaban la firma de la psicóloga, la llevan para comprobar que están cumpliendo las terapias, pero la realidad es que en los contactos que tienen para los hijos e hijas, el otro sigue agrediendo, ¿no? Y esta es la mejor prueba de que no está en un proceso fehaciente, ¿no? Sí, o van a terapia efectivamente, pero donde se presentan y los tratan como víctimas. O sea, como decir, yo soy la víctima, me quitaron a mis hijos, ¿no? Así es. Y entonces no entran en un proceso donde ellos admitan que son generadores de violencia, donde admitan que viven en un sistema que tienen que cambiar, donde entiendan y admitan y superen cosas, ¿no? Nos quedan unos minutitos, Miriam. ¿Cuál sería tu mensaje a mujeres que puedan estar pasando por lo mismo, mujeres que todavía no salen de la violencia, que no se atreven, o mujeres que están en una situación de posibilidad de perder a sus hijos? ¿Qué les dirías tú? Pues que no están solas, que allá afuera hay muchas mujeres como ellas o peores que ellas, que no se sientan solas. Y me gustaría aprovechar este espacio, nos estamos organizando muchas mujeres como nosotras, estamos haciendo un grupo de mujeres que se llama Mujeres en Lucha, Hijos Velamos por Nuestros Derechos. Nos estamos juntando ahí en el Centro de Derechos Humanos. La próxima reunión va a ser el jueves a las 9 de la mañana por quien guste ir. Y pues ahí van a tener pues más cobijo, ¿verdad? Quien guste ir. Quien esté en esta situación, es buena la invitación, porque a lo mejor algunas que nos están viendo o tienen familiares, o tienen amigas, o tienen vecinas que están en esta circunstancia. Bueno, la experiencia nos dice que cuando las mujeres que tienen la misma problemática se juntan y luchan juntas, tiene más éxito, es más exitoso porque retroalimentan, comparten, se empoderan juntas, luchan juntas, y esto es maravilloso. Entonces, el jueves a las 9, las mujeres que ahorita ya se conocen, que tienen este problema con este juez cuarto de lo familiar, se están juntando, pero aunque sean de otro juez, aunque sean de otra cosa, aunque nunca hayan ido a un proceso penal, aunque no a un proceso jurídico, no importa, o sea, con que usted se sienta con la necesidad de ir a pedir cobijo, pues vaya ahí a esta reunión el próximo jueves, pasado mañana, en el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres. El Centro de Derechos Humanos de las Mujeres está justamente ahí en la esquinita, hace como cuchilla en la avenida Juárez y la Junta de los Ríos. Sí. Junta de los Ríos es este lugar que está, hace cuchilla en Pacheco, avenida Juárez y Junta de los Ríos. Y lo identifica como el Barzón o Centro de Derechos Humanos de las Mujeres. Ahí está bien, en la esquinita del Al Super, que está ahí en ese lugarcito. Entonces está muy fácil, muy accesible, muy fácil a las 9 de la mañana el jueves. Y bueno, pues se nos fue el tiempo. Yo le agradezco muchísimo a Miriam, a Dania, que vengan y nos compartan esta historia. Es muy importante que las mujeres tengan la posibilidad de decir su verdad, de expresar, pero que compartan. El objetivo, a mí me interesa mucho que usted que tenga algún problema o que sepa de alguien que vea que sí se puede salir. Los testimonios para eso sirven, para que las mujeres que todavía no logran salir de la violencia vean que se puede, vean que no les dé miedo. Si usted ve a Miriam, vea que es una mujer joven, guapa, inteligente y sufrió violencia, es decir, es la confirmación de lo que aquí decimos siempre. Podemos sufrir violencia las mujeres ricas o pobres, católicas o protestantes o budistas, las que tenemos estudio o no tenemos, las bonitas y no tan bonitas, las gorditas y las flaquitas. Es decir, no tiene nada que ver las que tienen muchos estudios o no tienen nada, es decir, las inteligentes y las no tan inteligentes, no tiene nada que ver la violencia con el tipo de mujer. Nos atraviesa pues
cualquier cosa, y aunque sean muy inteligentes, aunque sean muy bonitas, aunque tengan muchos estudios, la violencia minimiza la autoestima y entonces termina, como dice Miriam, por agachar la cabeza, ¿no? Muchísimas gracias al personal técnico, como siempre, aquí que hace posible la transmisión, Armando, Dani en las cámaras, y todos los demás chicos allá adentro, Omar Mares, el Chicoche, Alex, y todo el mundo allá adentro, Viviana, en la producción. Muchísimas gracias, y muchísimas gracias a usted que nos sigue en Ecos de Mirabal. Hasta mañana.